Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 9. Hola Dani, hola Carlos, hola Juana. Hola. Y Hola. nada, pues hoy volvimos otra vez acá como en la misma parte donde comenzamos, creyendo que íbamos como a empezar a grabar los videos hasta cierto punto virtualmente y luego nos íbamos a ver en la universidad a seguirla, pero bueno, no se pudo, entonces pues nos toca terminarla por esta parte. Y pues nada, entonces hablemos de la materia en general y cómo les pareció. Pues no sé, a mí al principio me da un poquito de miedo que se pudiera convertir como en una especie de arquetipos dos, entonces como que fuéramos a ver las mismas cosas, pero pues igual como que, no sé, al principio lo fue y después se empezó como a transformar en otra cosa. Sí, yo creo que, por ejemplo, las películas nos llevaron como a diferentes aproximaciones de las personas y las culturas con el entorno, como La mujer de las dunas, por ejemplo, en este lugar árido que se relacionaba de diferente con la casa y como con todas las actividades diarias que tenía. O, por ejemplo, El caballo de Turín, que era un poco más monótono y mucho más silencioso, pero de todas maneras con los gestos demostraba una rutina. El de mi tío que era un poco más mecanizado y que era un poco más relacionado con los objetos, un poco como muy metidos dentro de la cotidianidad. O bueno, el último documental que vimos en el que empezamos a ver cómo se ha metido desde la industria ciertos objetos a nuestra vida cotidiana, como un poco para vender y para controlar cómo somos como ciudadanos. A mí también bueno, pues también me pareció muy interesante cómo se fue desarrollando la clase, no solo como la parte de las películas, que era como algo introductorio y que más o menos nos ubicaba en el tiempo y las costumbres de diferentes culturas, sino también como el complemento pues de las clases magistrales, en donde ya hablábamos como no tanto de una cultura, sino algo más como personal, como cotidianidades también de nosotros y de lo que nos pasaba, pues, no sé, como en el día a día. Entonces también me pareció como muy interesante, pues eso, como esa comparación que pudimos hacer, como tanto de las películas como con la clase magistral. Sí, no, pues yo estoy de acuerdo con eso y también con lo que decía Carlos hace un ratico. Creo que, bueno, a mí sí la clase como magistral se me terminó pareciendo pues más de lo que esperaba arquetipos, pero creo que precisamente las películas y el trabajo pues de investigación, pues digamos le dieron ese enfoque diferente en el sentido de cómo pues, permitirnos como explorar y pues entender mejor tanto lo que significa como la cultura y pues como la variedad de culturas que hay y como las diferencias de una a otra. Em, sí, en Pues a eso mí me estoy de pareció acuerdo. muy chévere como en cuanto a las magistrales, lo que hacíamos en clase como demostrar diferencias culturales en ciertos hábitos y en ciertos pues, aspectos de la cotidianidad. Entonces, como mostrar pues, esos grandes abismos culturales que podrían verse reflejados en cosas mucho más notorias, pero que en esta clase las vimos como en cosas pequeñas, como en cómo se come, en cómo se interpreta la comida, cómo se interpretan los actos, cómo se interpretan los banquetes, las cosas de dormir y cosas así, como cosas muy cotidianas que pues ayudan como también a dar una idea pues, de qué tan diferentes somos las personas como en el mundo. O sea, eso me parece muy chévere. Y pues ver películas como, por ejemplo, la película de La Mujer de las Dunas, pues muestra que hay culturas supremamente diferentes a la nuestra y que pues obviamente hay rasgos mucho más como definitorios de esa cultura, pero pues son cosas con las que no se pueden comparar las culturas, como, con cosas como hábitos pequeños, como cómo se come, con qué no se come, y cosas puntuales, pues ya es más fácil como establecer puntos de comparación, más que si nos referimos a aspectos más generales de la misma cultura. Sí, a mí me Sí, parece que hay un contraste interesante porque digamos que si uno habla como de la diferencia entre culturas, se puede basar muy bien como en esos detalles, en esos rasgos singulares, pero yo creo, sin embargo, que al hablar de cultura en general, pues es necesario un debate como mucho más grande, como lo muestra precisamente este último documental. Yo de hecho me puse a pensar como en lo que hablábamos la primera clase de cómo qué era cultura y cómo cuándo originaba, pensando en ese último documental que vimos. Y creo que hay un punto
como definitivo, un antes y un después en la cultura, como en el punto en el que el ser humano se entiende a sí mismo, tiene una autoconciencia, una autocrítica y pues un autoconocimiento. Eso creo que lo hace diferente a todos los, como a todos los otros animales, y eso creo que marca pues un antes y un después en la cultura, porque pues crea las relaciones de poder y la estructura del Estado y muchos sistemas como el de la agricultura y otros sistemas históricos como que han marcado pues lo que hemos llegado a ser hoy, y pues el sistema capitalista también. Entonces creo que ese sí es un debate bastante mayor. Yo siento que fue como, no sé, como una línea de tiempo, ¿no les parece? O sea, como que empezamos con, pues, películas que, pues, eran un poco más antiguas, en donde tenían otras costumbres, y ya después como que fuimos avanzando más, como lo que tú decías, que es a lo actual, ¿sí? Como en esta industrialización y todo lo que tú dices, como el capitalismo, y, y pues es muy, como muy interesante eso. Y bueno, yéndome un poquito para atrás, también quería decir que lo que más me gustó de la clase había sido como pues el hecho de que Fabio, bueno, no nos ponía tareas como tal, sino que nos decía como, bueno, deberían hoy dormir con una vela prendida o comer con las manos, como una parte más práctica del curso, que también me encantó y siento que no solo fue como teoría, sino cuando tú lo aplicas es como ver cómo se siente eso, ¿sí? O sea, de pronto cómo aplicar como esas prácticas de otras culturas a lo cotidiano y pues fue muy chévere. Y yo siento que fue una constante invitación como a reflexionar sobre nuestras prácticas, como viendo también otras prácticas distintas a las de nosotros. Por ejemplo, me pasaba que, no sé, estaba desmechando, yo soy vegetariana y como hongos, y estaba desmechando un hongo que estaba probando nuevo y era como que en algún punto fui muy consciente de por qué lo estoy haciendo de esta manera y no sé, no con un cuchillo, como ese tipo de utensilios que utilizamos a diario, pero que dejamos pasar porque simplemente, pues no sé, hacen parte de la cotidianidad y no lo reflexionamos. Y siento que las películas un poco y la clase nos ayudaban a reflexionar acerca de eso, de las cosas cotidianas que dejamos pasar. Me parece muy chévere eso que estás diciendo, Juan, porque sí, a mí me pasó igual, como más que uno aprender como datos curiosos o fun facts o cosas de otras culturas, más bien nos ayudaba a hacernos conscientes de las cosas nuestras. O sea, lo que tú dices, como uno, cómo hace las cosas y pues eso te lleva, pues, si bien a cuestionarte, puede que no llegues a ninguna conclusión de por qué partes los hongos de cierta forma, pero sí por lo menos te hace como pensar en eso. Y eso me pareció muy chévere el curso porque fue como, pues una de las cosas más prácticas, aparte pues ahorita que estamos todos en la casa es como una aplicación inmediata de todo eso que estamos observando, porque como que lo que tú dices, Dani, que nos ponía como a que nos ponía como a hacer cosas que nosotros normalmente no hacemos y eso pues no en tanto como lo que dije, como no para hacer o cosas chistosas o así, sino para ser conscientes de, o por lo menos pensar por qué hacemos las cosas como las hacemos, o qué pasaría si las hacemos como las hacen en otras partes del mundo. Eso me parece muy, muy bacano. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que pues ahí pues radica como el valor del curso y como pues como la moraleja, digamos. Pues creo que sí, como más que una imitación o como el uso de los datos como para copiarlos o algo así, pues la comparación de culturas, digamos, que invita por una parte como a ablandar como las fronteras que existen entre culturas, como a ablandar como el esquema cuadriculado que uno tiene, y también pues a pensar mejor en quién es uno, por qué hace lo que hace, definirse mejor uno mismo, y pues también definir como pues la posibilidad de que las cosas fueran de otro modo, como pues qué tan viable sería y cómo podrían llegar a ser las cosas, digamos, como a pensar un poco más abiertamente en un amplio espectro. Yo siento que, bueno, ahora que mencionas eso, yo creo que me quedó con una moraleja muy grande y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y es que muchas veces, y que también lo podemos comparar con el documental, es que muchas veces nosotros, o sea, hacemos las cosas como muy sistematizadas, o sea, sin pensar Automáticas. realmente Mm. cómo el Mm. disfrute de esas cosas o realmente el significado para uno.
sino simplemente uno las hace porque las tiene que hacer y porque se convirtió en una rutina, digamos como comer, o sea, no, digamos que simplemente uno come, pero entonces no lo disfruta con los 5 sentidos, igual que el trabajo, ¿sí? Entonces, eso me hizo pensar mucho como en mi día a día y en mi realidad, y también con muchas películas que vimos. Yo sentí que muchas de esas películas, yo sentía que simplemente eran unas rutinas diarias, como no tener realmente como un enfoque de lo que uno quiere, sino uno lo hace es como porque la gente lo dice, porque las masas así lo decidieron, pues sí, como que lo que todo el mundo hace, entonces yo también lo hago. Y, y pues no sé, eso también me puso como a reflexionar como de mi vida, de lo que yo estoy haciendo y realmente darme cuenta que pues uno hace las cosas así, como digo, como sistematizadas, más no consciente de cómo lo que me está trayendo pues las cosas que uno hace a la vida de uno. Sí, yo creo que el documental evidencia un poco como lo que vivimos, ¿no? Como que dentro del capitalismo vivimos bombardeados de información, de cosas para consumir y nos envuelve como un poco en una, sí, como una rutina, todos hacemos lo mismo y un poco dejamos de reflexionar sobre, sí, esas cotidianidades que realmente afectan la manera como nos comportamos y cómo somos. Como, no sé, por ejemplo, no somos conscientes de las personas que cultivan nuestra comida y simplemente nos interesa tener, no sé, la zanahoria en la mesa, pero no pensamos más allá del ciclo o más allá de dónde vienen los objetos que usamos a diario. Y esas reflexiones son importantes porque cambian un montón cómo nos construimos como personas. Eso me parece muy chévere y pues me parece que tiene bastante relación con lo que dice Carlos, que pues en la medida en que nosotros seamos conscientes de eso nos ayuda como pues nuestros hábitos en cierta forma nos definen, o sea, como lo que hacemos obviamente no nos define en su totalidad, pero pues en buena parte y que eso es lo que nos hace diferente de las otras especies, porque bueno, puede que sea incomprobable, sí, pero pues yo no creo, la verdad, como que un animal se ponga a pensar en las vainas que uno piensa. Como es un animal, no piensa como yo, porque me como la comida directamente del suelo y no la pongo en un plato o así. Entonces, pues eso es como así, o sea, es lo que nos hace diferentes y pues también pensar como en ese grado de autoconocimiento que tan provechoso es, porque pues vimos en el mismo documental que pues sí, que al final se terminó utilizando fue para manipular a las personas, primero enseñándoles a cómo ser felices, segundo como introduciéndole productos, diciéndoles como así, esto hay que usarlo así, y son vainas que uno nunca se cuestiona, pero que el mismo documental te muestra que al uno cuestionarse de eso llega ese tipo de conocimientos que termina generando ese tipo de cosas pero que no se termina dando cuenta de eso. Entonces, pues que uno termina siendo consciente de la, no sé, manipulación que en cierto grado uno llega a sufrir. Y pues no solamente como en productos, porque ya después lo muestra aplicado como a la nueva identidad o incluso a la política. Porque pues me parece muy chévere como cerró un documental diciendo como que pues al final la política se había terminado convirtiendo en un mercado y que los votantes eran al mismo tiempo clientes y eran mercancía. Era como un intercambio en el que ambos eran clientes, en el que la gente pagaba con impuestos y se les devolvía con servicios públicos y pues los políticos pagaban con promesas y se les ofrecían votantes. Entonces, no sé, o sea, como que pues, me parece valioso pensar también, sí, o sea, pues ya, como, sí, o sea, el ser humano ya llegó a ese grado de autoconciencia, pero pues eso nos hace diferentes, pero no necesariamente nos hace mejores, no sé si me entiendes. Sí, además que siento que por eso mismo que tú dices, como que hacemos las cosas también con un fin de pronto no tan bueno, digámoslo así, y como este control de masas y del sistema en sí, pues realmente uno no es consciente de todo lo que hace. O sea, igual eso también se ve reflejado como en los hábitos que uno tiene. O sea, uno no está consciente de verdad como de comer y disfrutarlo en sí. O sea, digamos, bueno, solo mediante el, no sé, el gusto, ¿sí? Pero como que uno no ve a través de eso, ¿sí? Ni tampoco de todas esas cosas que aprendimos en la clase, de como el rito de cocinar, de comer en familia, de la importancia, ¿sí? Como simplemente era algo para mí
en principio como muy superficial lo que a veces uno hace simplemente por hacerlo, ¿sí? Porque ya es como algo que, pues, que uno hace todos los días. Pues yo creo que sacarle beneficio, pues es algo que ya va pues está, pues depende de uno, digamos. Eh, Sin duda alguna, a nivel colectivo, pues puede que sea controversial, pero pues yo me quedaría con lo que tú decías hace un rato y es que, pues digamos, si uno se permite como pensar como por qué, de dónde vienen las cosas que uno hace, por qué son así, pues puede darle sentido y puede también como disfrutarlas más o pues como vivirlas como con más conciencia y plenitud y pues yo me Ujú. quedaría con eso. Total. Sí, listo, pues seguro que tenemos muchas otras cosas que comentar, pues no solamente el documental, sino la materia, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, Supongo que podríamos continuar con esta conversación después, pero nada, chao a todos y nada, gracias. Gracias. Chao. Chao.